En las primeras horas del 1 de diciembre de 2020, un grupo de cables de acero en el borde norte de una torre de concreto cedió sin previo aviso. Poco después, un panel de instrumentos de 900 toneladas, que había estado suspendido durante casi 6 décadas, se desplomó y cayó. Y así, el radiotelescopio más productivo en la historia de la ciencia dejó de existir, tragado por el mismo plato que había pasado un siglo orbitando. Estos eventos ocurrieron en uno de los momentos más devastadores y silenciosos en la historia de la ciencia estadounidense. Esto no fue un colapso común, sino uno de los momentos más devastadores en la historia de la ciencia estadounidense. El observatorio de Arecibo había desaparecido, dejando al mundo preguntándose, por supuesto, por qué Estados Unidos había decidido que ya no podía permitirse mantener con vida el radiotelescopio más poderoso del mundo. Una pregunta que responderemos en el episodio de hoy de IT's History. Así que mantente atento mientras descubrimos el auge y la caída del telescopio de Arecibo. Soy su anfitrión Ryan Sokash y estás viendo IT's History. A finales de la década de 1950, un físico de la Universidad de Cornell llamado William A. Gordon estaba preocupado por la capa más alta de la atmósfera terrestre. Gordon quería estudiar esta región directamente y su idea para hacerlo era audaz. Quería emitir una señal de radar hacia arriba y medir lo que rebotara, una técnica que permitiría a los científicos mapear la densidad y la temperatura de la ionosfera en tiempo real. Sin embargo, los cálculos eran agotadores. Para hacer el trabajo que imaginaba en las frecuencias que necesitaba, la antena receptora tendría que tener aproximadamente unos 300 metros de diámetro. Sin embargo, en ese momento nunca se había construido una estructura de ese tamaño. Como referencia, los radiotelescopios convencionales eran estructuras en forma de plato montadas sobre monturas articuladas que podían girar e inclinarse físicamente. Un plato de 1000 pies de ancho, construido de esa manera, era estructuralmente imposible. En lugar de construir un plato que se moviera, propuso fijar el reflector permanentemente al suelo y suspender los instrumentos receptores sobre él en una plataforma. Si el plato tenía forma de cuenco esférico, la plataforma superior podía reposicionarse a lo largo de su arco y, al hacerlo, podía captar señales que llegaban desde diferentes ángulos del cielo. Entonces, para aclarar, el plato en sí nunca tendría que moverse. Así que Gordon tenía una solución elegante, pero necesitaba el terreno adecuado. El norte de Puerto Rico era ideal, ya que su geología está llena de sumideros, donde el suelo se ha disuelto y colapsado durante millones de años, dejando el tipo de formaciones que encajarían perfectamente con los contornos de este telescopio. En 1959, un estudio aéreo identificó uno de estos sumideros cerca del pueblo de Arecibo que tenía casi exactamente la forma que requería el diseño de Gordon. Un cráter natural de aproximadamente 1000 pies de ancho incrustado en el suelo de la selva. Ahora, en este punto, debo mencionar que el proyecto tenía una motivación no revelada. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la ARPA, el mismo organismo que más tarde sentaría las bases de Internet, financió la operación desde el principio. ¿Ya ven a dónde quiero llegar con esto? Los misiles balísticos seguían trayectorias a través de la ionosfera en su camino hacia sus objetivos, y entender cómo esa capa cargada afectaba los sistemas de guía de las ojivas atómicas entrantes se había vuelto una cuestión militarmente urgente. Así que para el verano de 1960, los equipos de construcción se mudaron a la selva en las alturas de Arecibo. 3 años y 9 millones de dólares después, el observatorio abrió. Lo que habían construido no se parecía a nada más en la Tierra. El plato reflector, de 1000 pies de diámetro, fue colocado en el sumidero natural como se planeó y revestido con casi 40.000 paneles de aluminio. Esos paneles descansaban sobre una red de cables de acero tensados entre puntos de anclaje en las paredes de piedra caliza del sumidero. Sobre el plato, a 492 pies de altura, colgaba la plataforma de instrumentos. Pesaba 900 toneladas. Sin embargo, asombrosamente,
Esa estructura estaba suspendida por solo 18 cables principales que iban desde la cima de 3 torres de concreto reforzado. Cada cable principal era un conjunto de 160 alambres de acero individuales recubiertos por una funda exterior pintada de aproximadamente 3 pulgadas de diámetro. Ahora, debido a que la humedad tropical de Puerto Rico representaba una amenaza constante para el acero, se bombeaba aire seco de manera continua a través de los conjuntos de cables. Esto evitaba la corrosión interna. Dicho esto, la magnitud aquí es difícil de transmitir, así que déjame ponerlo de esta manera. La antena era más ancha que la altura del Empire State Building. El telescopio había sido construido para estudiar la ionosfera, pero rápidamente encontró otras cosas que escuchar. En 1964, solo unos meses después de su inauguración, un equipo apuntó la antena hacia Mercurio y midió qué tan rápido giraba el planeta. En ese entonces, todos los libros de texto del mundo decían que los días en Mercurio duraban 88 días terrestres idénticos a su año, con el planeta mismo bloqueado, mostrando siempre la misma cara al Sol, aunque Arecibo decía lo contrario. El periodo real de rotación era de 59 días, resultó que esos libros de texto estaban equivocados. Y esta fue solo la primera de muchas demostraciones de lo que el telescopio podía hacer para generar conocimiento. Piénsalo, en solo unos meses de haber abierto, la instalación había refutado, efectivamente, una suposición fundamental sobre el sistema solar interior, y no se detuvieron ahí. A finales de los años 60, el observatorio continuó mapeando el entorno solar, produciendo los primeros mapas de radar de la superficie de Venus, explorando la topografía de la Luna y rastreando asteroides cercanos a la Tierra, con una precisión que ningún otro instrumento podía igualar. Para 1969, la propiedad se transfirió del Departamento de Defensa a la Fundación Nacional de Ciencias, y la instalación fue renombrada como el Centro Nacional de Astronomía y de la Ionosfera. El ejército financió su nacimiento, pero la ciencia civil llegaría a definir su legado. En 1974, el telescopio recibió su primera gran mejora. Los ingenieros reemplazaron la superficie de malla de alambre con paneles de aluminio perfectamente ajustados. Agregaron capacidad de radar en banda S y aumentaron sustancialmente la potencia del transmisor. Y no fue barato. El costo fue casi exactamente lo que requirió la construcción original, otros 9 millones de dólares. Aunque probablemente valió la pena, ya que lo que sucedió después llevó a un premio Nobel. Quizás el triunfo más temprano y dramático del telescopio llegó gracias a un estudiante de posgrado de 24 años de la Universidad de Cornell llamado Russell Holtz, quien en el verano de 1974 estaba catalogando púlsares, los núcleos colapsados de estrellas muertas que giran tan rápido que emiten pulsos de radio con la regularidad de un metrónomo. Pero notó algo extraño. Uno de ellos no se comportaba como se esperaba. El tiempo de los pulsos seguía desviándose en un patrón que no tenía sentido para una estrella solitaria girando. Así que Russell y su asesor, Joseph Taylor, analizaron las matemáticas y llegaron a la única explicación que encajaba. El púlsar estaba atrapado en una órbita cerrada con otra estrella de neutrones. Los dos objetos giraban uno alrededor del otro tan rápido que el movimiento distorsionaba completamente la señal. Y esta observación resultó ser enormemente importante. Verás, la teoría general de la relatividad de Einstein había predicho que dos objetos masivos en una órbita cercana deberían ir en espiral lentamente uno hacia el otro, perdiendo su energía en forma de ondas invisibles en el espacio-tiempo. En otras palabras, ondas gravitacionales. Pero seguía siendo solo la teoría de Einstein, porque nadie había detectado una. Y así, Arecibo ofreció una solución alternativa. El equipo de Taylor siguió el pulso binario durante años y confirmó que su órbita se estaba reduciendo casi exactamente al ritmo que exigía la ecuación de Einstein. En otras palabras, entregaron pruebas de que las ondas gravitacionales eran reales. Otro momento digno de mención llegó en noviembre de 1974, cuando los científicos en el telescopio emitieron algo al espacio en lugar de limitarse a escuchar. El mensaje
una secuencia de 1679 bits que codificaba una imagen primitiva del sistema solar, una figura humana y el propio telescopio. Todo esto fue enviado a aproximadamente 25.000 años luz de distancia, en lo que fue el intento más deliberado jamás hecho por la humanidad para anunciar su existencia al universo. Una acción tan inusual que el mundo tomó nota. Para mediados de los años 90, Arecibo había pasado de las páginas de revistas científicas al imaginario colectivo estadounidense, y naturalmente la cultura pop lo siguió. En 1995 fue la pieza central cinematográfica en la película de James Bond, GoldenEye. Su estructura fue reinventada como una instalación soviética oculta. Al año siguiente, también apareció en la película Contacto de Carl Sagan, pero esta vez representándose a sí mismo. Estas no fueron elecciones accidentales en absoluto. Arecibo se había convertido en la imagen que la gente evocaba cuando quería imaginar a la humanidad escuchando el cosmos. Y sin embargo, casi en el mismo momento en que el mundo se estaba enamorando de él, se acabó el financiamiento. En 2006, la NSF implementó un recorte presupuestal en toda su división de ciencias astronómicas. Con eso, el financiamiento anual de Arecibo bajó de 10.5 millones de dólares a 8 millones de dólares. La agencia también empezó a señalar que esperaba que otras instituciones comenzaran a contribuir y a compartir el costo operativo. Aunque, tristemente, no surgió ningún socio, la situación continuó empeorando año tras año. Luego, en septiembre de 2017, el huracán María tocó tierra en Puerto Rico con vientos de 155 millas por hora. El ojo de la tormenta pasó directamente sobre el observatorio. Fue entonces cuando una antena de alimentación lineal se soltó y perforó la superficie del plato, destruyendo aproximadamente 30 de los casi 40.000 paneles de aluminio. El daño fue grave, pero no catastrófico. El plato en sí sobrevivió en gran parte intacto, y la NSF anunció que en noviembre de 2017 le gustaría continuar operando la instalación, pero aún así, con contribuciones que se reducían constantemente, bajando de 7 millones de dólares anuales a 2 millones durante los siguientes 5 años. Así que la mayoría de los científicos entendieron en este punto que el mensaje era claro. Arecibo no lo iba a lograr. En 2020, el presupuesto operativo del telescopio se había llevado más allá de lo que permitía un mantenimiento adecuado, y realmente comenzaba a desmoronarse. En la mañana del 10 de agosto de ese año, el cable de la Torre 4 se soltó de su anclaje y cayó sobre el plato de abajo, rasgando una abertura de 100 pies a través de los paneles de aluminio. Los ingenieros evaluaron el daño y consideraron que era manejable, pero aún así iba a empeorar. Luego, el 6 de noviembre, un cable de soporte principal en la misma torre se rompió sin previo aviso. Así que, en este punto, 2 de los 18 cables principales ya no estaban, ambos conectados a la misma torre, y el cable restante en la torre 4 soportaba cargas mucho mayores a su capacidad nominal. Por lo tanto, los ingenieros estructurales calcularon que la probabilidad de un colapso catastrófico e incontrolado era significativa y seguía aumentando, y así fue. El 19 de noviembre de 2020, la Fundación Nacional de Ciencias anunció que no había una forma segura de avanzar. El observatorio de Arecibo sería retirado de servicio. Y justo cuando se planeaba la demolición controlada, el destino intervino. El 1 de diciembre de 2020, a las 7:56 de la mañana, los cables de soporte restantes se dieron al mismo tiempo. La plataforma de instrumentos de 900 toneladas cayó 492 pies en menos de 10 segundos, golpeando el plato que estaba abajo. Con una fuerza que destrozó la superficie de aluminio, derribó 2 de las 3 torres de concreto y envió una ola de escombros que se extendió por el suelo de la selva. Además, la plataforma que caía arrancó la cúpula y la hizo rodar colina abajo también. Las imágenes captadas por dron registraron toda la secuencia, y cuando circularon en línea, la respuesta fue inmediata y visceral. Los científicos que habían dedicado sus carreras a Arecibo
describieron ver esas imágenes de la misma manera en que la gente describe presenciar la muerte. Investigaciones independientes concluyeron después que la causa principal del colapso fue lo que se conoce como fluencia de zinc, la deformación gradual y casi invisible del zinc utilizado para fabricar los conectores terminales de los cables. Esta fluencia de zinc se desarrolló durante décadas, tal vez incluso más tiempo. Cuando sumas eso a cargas extremas sostenidas y un ambiente tropical, el desastre está casi garantizado. Así que la estructura estuvo fallando lentamente durante años, pero las inspecciones visuales no pudieron detectarlo. Y también debe señalarse que incluso los márgenes de diseño originales siempre habían sido más pequeños de lo que los ingenieros pensaban. En 2022, la NSF anunció formalmente que el telescopio de Arecibo no sería reconstruido, aunque se establecería una instalación educativa para visitantes en el sitio. Y curiosamente, la antena permanece en el sumidero, agrietado, cubierto de vegetación y regresando a la selva. Y lo dejaremos aquí por hoy, pero un agradecimiento especial al espectador que envió esta idea de video. Si alguno de ustedes conoce una historia especial que les gustaría que cubriéramos, por favor, compártanla en nuestra pestaña de comunidad en YouTube. Reviso eso de vez en cuando. Por lo demás, como siempre, aquí se despide Brian Sokash.